No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Porque aquí... Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Hora 23, hoy muy apenados, muy dolidos por lo que ha pasado en la ciudad de El Alto. Estas son las 5 noticias destacadas de esta jornada. En la zona de Sencata, en El Alto, varias autoridades de gobierno se reunieron con dirigentes del distrito número 8 para analizar sus demandas y se llegó a un cuarto intermedio para poder de esta manera camiones y cisternas con GLP y gasolina puedan salir de la planta de Sencata. Dos momentos y dos lugares diferentes. De una parte fue un encuentro con el movimiento socialismo, con personeros de la ONU y de la Unión Europea primero, y después me incorporé también, nos incorporamos también la Iglesia Católica por un momento. Y después continuar, y a partir de ahí se incorporó con ellos el ministro de la Presidencia Justiniano. Esa fue una instancia de trabajo, y llegaron algunos acuerdos. Que ser el diálogo, está avanzando el diálogo. Quiero decirles que está avanzando el diálogo con veedores internacionales. Se ha visto la predisposición del MAS a darle salidas, pero lo que no se puede es seguir mintiendo a la gente como que aquí hay un grupo de masistas que están haciendo conflictos. Hay una mitad de una población que quiere paz, pero con justicia. Uno no puede establecer un diálogo mientras una de las partes prácticamente no depone estas actitudes intransigentes, y más por el contrario, no se estaría hablando de un diálogo, se estaría hablando de un chantaje. Apoyamos al actual gobierno de transición y entendemos las tareas prioritarias que deben primar en su agenda de trabajo. 4 puntos que afectan al PIB, es decir, más de 2.000 millones de dólares es lo que nos está afectando a las empresas en este momento. Nosotros, la Defensora del Pueblo, ha coordinado con el embajador de Cuba para canalizar, coadyuvar y dar garantía en cuanto al riesgo en su integridad. Entonces, esa gestión hemos efectuado. No podríamos dar con certeza la determinación, pero sí ha efectuado una regulación de derecho internacional que corresponde. Tras la noticia que teníamos esta mañana cerca del mediodía de que habrían habilitado el paso para que pase ese convoy de cisternas con gasolina y también con camiones con garrafas, nos llegaban informaciones que realmente nos alarmaban. Hablaban de heridos, hablaban de un fallecido. Hemos tratado de confirmar eso pasado el mediodía, pero en el transcurso de las horas la noticia fue mucho más desgarradora. Estamos en contacto con la señora Nadia Cruz, la defensora del pueblo. Muy buenas noches, bienvenida. No son buenas noticias realmente, pero queremos tratar de entender qué fue lo que ha pasado hoy en el lugar de Sencata. ¿Cómo está? Miriam, buenas noches. Sí, una vez más, tenemos luto en el pueblo boliviano. Lastimosamente, la idea que nos han señalado de darnos seguridad está generando una seguridad a costa de muertes, a costa de dolor en el pueblo boliviano. Hasta las 6 de la tarde ya se reportaban 3 personas que hubiesen perdido la vida. David Posto Cusi, de 31 años, Edwin Hamachi Paniagua, y una tercera persona que aún no ha sido identificada. Son ya más de 30 heridos que teníamos en el último reporte, que han ingresado a los hospitales del Kenko, del boliviano japonés y del boliviano holandés. También todavía se requiere apoyo o fortalecer el Centro de Salud Panorámica Segundo de Sencata como consecuencia de esta intervención, Miriam. Ahora, usted ya tiene información a causa de qué habrían fallecido, porque se ha hablado de balines, se ha hablado de balas, pero sí se dice concretamente que puede ser arma de fuego. ¿Qué información
tiene usted, defensora? Preliminarmente que serían por arma de fuego. Todavía estamos esperando los resultados de la autopsia. Yo entiendo que alrededor de esta hora posiblemente ya salgan, pero todavía no tenemos esa información. Ahora corresponde al Ministerio Público, y esta vez aquí es importante recalcar algo. El órgano judicial, el Ministerio Público no son dependientes del órgano ejecutivo. Deben tener en este caso la altura suficiente para poder esclarecer estos hechos. Nos ha sorprendido que muchas veces o en las últimas horas salgan en defensa de pericias penales miembros del órgano ejecutivo y no de la Fiscalía o no del IDIF. Entonces acá es importante que sea el IDIF, el Ministerio Público, quienes puedan generar certeza. Lo otro, la emisión de un decreto supremo de 4078 donde se pretende eximir de responsabilidad penal a Fuerzas Armadas o fuerzas de la policía es totalmente ilegal, es inconstitucional. No hay ningún tribunal nacional e internacional que vaya a hacer valer ese decreto y que van a tener que ser sancionados penalmente. Como Defensoría del Pueblo estamos exigiendo que todos los casos, los 9 de Guayllán y los 3 que hasta ahora se contabilizan en Sencata y el resto de muertes que han ocurrido durante toda la etapa de conflictividad entre civiles o a consecuencia de las intervenciones policiales militares y merezcan una sanción ejemplar por parte del Estado. Ahora bien, a propósito, con relación a lo que ha pasado el día de hoy, se dijo de que el cuerpo del primer fallecido estaban agarrando a los policías del lugar, que no permitían que los familiares se los lleven. Hay todavía los rumores o las denuncias por parte de la gente. La gente está muy alarmada, está en un estado de zozobra muy fuerte. Habían denuncias de que incluso los policías se hubiesen llevado algunos cuerpos, pero quedan en denuncias. Como les digo, la Defensoría del Pueblo lo único que puede reportar en este momento es que existe un estado de zozobra en el lugar, sí, que existe una situación de dolor y de alguna forma de bronca también por todo lo que ha pasado. Sí, sin duda, es lo menos que se puede sentir en la población, de que la Defensoría solamente ha podido evidenciar la existencia de 3 personas fallecidas, también lo podemos afirmar, y la existencia de personas heridas en 3 centros hospitalarios y un centro de salud en primer nivel. Eso podemos afirmarlo, el resto todavía quedan en denuncias. Muy bien, con relación a lo que usted acaba de decir, usted ha interpuesto ese recurso de inconstitucionalidad contra ese decreto del 4078. ¿Ante quiénes ha interpuesto este recurso, por favor, para que lo tomen en cuenta? Se ha presentado ya ante el Tribunal Constitucional. Por el tema de vuelos, hemos tenido que esperar hasta el día de hoy que pueda llegar nuestro recurso hacia la ciudad de Sucre. Ya esta tarde tiene el sello de recibido. Estamos esperando el tratamiento, el análisis que pueda realizar el tribunal. Evidentemente aquí tiene que considerar el Tribunal Constitucional que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Sistema Universal de Naciones Unidas en cuanto al ámbito de protección de derechos humanos ya ha señalado una opinión respecto a la vulneración de derechos que se pretendería dejar con este decreto supremo. No olvidemos que este decreto, además de los derechos de acceso a la justicia a través del derecho al esclarecimiento de la verdad, el derecho que tienen las víctimas a acudir a un sistema que pueda generar esclarecimiento de hechos y una sanción, no está garantizado por la Constitución Política del Estado, por un lado. Por otro, que existen no solamente normas internacionales que protegen el tema del uso proporcional de la fuerza o que van a regular el uso proporcional de la fuerza, sino también hay protocolos específicos para aquello, y también la misma Comisión Interamericana como el Sistema de Naciones Unidas han señalado los límites que tendrían las Fuerzas Armadas para realizar una suerte de seguridad interna. Evidentemente eso no correspondería, entendemos que del 10 al 12 ante un amotinamiento policial pues era necesario, pero en ese momento, en la línea que señalaba la Presidenta del Estado de pacificar, en la línea de institucionalizar y en la línea de llamar un proceso electoral, corresponde en la línea de institucionalizar que las instituciones que tienen una tarea constitucional la cumplan y no sea necesario crear una suerte de fuerzas de tarea conjunta que lastimosamente que hace muchos años no veíamos en nuestro Estado. Ahora, Naciones Unidas ha señalado de que está muy alarmada con relación a la cantidad de muertos que ya hay en el país en una semana, y está diciendo que hay que esclarecer, que este gobierno tiene que esclarecer la causa de los muertos, ¿por qué está habiendo tanta cantidad de muertos? ¿Usted no está participando de las negociaciones de paz, o por lo menos para llegar a algún entendimiento con todas las partes en conflicto en este momento? ¿Por qué, defensora?
Nosotros hemos hecho la nota oficial, tanto a la presidenta como al ministro de Gobierno, presentando nuestros buenos oficios en la línea de pacificación. La Defensoría del Pueblo no ha sido convocada. De todas maneras, nosotros creemos que la Mesa de Diálogo Nacional es una buena instancia, es muy saludable. Aquí hay que agradecer a la Unión Europea y a las Naciones Unidas por posibilitar este espacio de diálogo. Sin embargo, la complejidad que está teniendo este conflicto tiene que también hacernos entender de que no solamente se necesita instalar una mesa de diálogo nacional, que es muy buena, es necesario instalar mesas de diálogo regionales o acercamientos regionales para poder escuchar a la población, sobre todo en una etapa donde muchas dirigencias han sido cambiadas, en una etapa donde muchos dirigentes no están dando la cara por un temor a la persecución que han señalado autoridades actuales del gobierno que podrían realizar. Entonces es necesario un proceso de acercamiento, es necesario también que el Estado en la línea de pacificación dé señales claras. Una tendría que ser desmilitarizar nuestro Estado, o sea, que ya no se encarguen de seguridad interna. El segundo tendría que ser la abrogación de ese decreto que pareciera permisible a un manto de impunidad o de restricción al acceso a la justicia que tienen las víctimas ante las pérdidas de vidas humanas o ante la afectación de su integridad. Y el tercero, definitivamente, es poder involucrar a otros actores. La Defensoría del Pueblo no necesariamente es un actor esencial, nosotros solamente podemos hacer el acercamiento, pero sí es necesario, dando las garantías suficientes de que se puedan bajar a los lugares de conflicto, se pueda hablar con la gente, se pueda hablar con las bases. En muchos casos nosotros hemos identificado que una parte esencial del conflicto es que no se cuenta con información clara. Por ejemplo, se lleva una mesa de diálogo nacional, pero los resultados o los avances que van teniendo esta mesa no están bajando en información hacia las bases que se encuentran movilizadas. El segundo, cada declaración donde se trata de criminalizar la protesta, donde se trata de estigmatizar a la gente que participa en la protesta, lo único que genera es una demanda adicional donde la gente está exigiendo respeto, donde la gente está exigiendo una suerte de igualdad de tratamiento en lo que pasaba en las semanas anteriores de lo que está pasando ahora, en su contexto natural, en la óptica de cómo ellos ven el conflicto. Entonces es necesario este acercamiento. Como Defensoría del Pueblo, poner en conocimiento de que ha sido muy complejo para nosotros encontrar actores para poder entrar a un diálogo en el Alto. Y el día de ayer habíamos iniciado algunos acercamientos y el día de hoy tuvimos una reunión con parte de estas dirigencias. Antes de conocer este hecho lamentable de la intervención policial militar que ha traído muertos, ya lo habíamos iniciado. Lastimosamente, este acto ha generado que nos vayamos a foja cero. A ver, ahora veremos. Estamos volviendo a ingresar nosotros. Sí, dígame. Nosotros tenemos personal movilizado en los centros de salud del Alto cercanos a Sencata y ahora estamos viendo la posibilidad de entrar hasta el lugar para hablar con la población y tratar también un poco de calmar a la gente, pero ahí es necesario también que las autoridades estatales puedan deponer estas actitudes de violencia estatal. Gracias por su palabra, defensora. Gracias y buenas noches. A usted Miriam y toda mi solidaridad con las familias, con las esposas y con los hijos que hoy han dejado los muertos en la ciudad del Alto. Gracias. Vamos a tomar rápidamente contacto con el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, que está en este momento albergando a algunos de los heridos que hoy han caído justamente en Sencata. Estoy con el doctor Jorge Gilis, ¿verdad? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Doctor, por favor, ¿cuántos heridos tienen ustedes en su hospital? Bueno, haciendo un resumen todo, Miriam, de lo acontecido, y bueno, informarte que ahora es 11:30 de la mañana, nos llamaron de la población de Sencata e informarnos que habían herido secundario a un enfrentamiento que había habido en ese lugar. Bueno, inmediatamente salieron 2 ambulancias del hospital junto a mi persona con personal paramédico para hacer la atención prehospitalaria, hacer el traslado y la atención sobre el hospital. Lamentablemente tengo que informarte que bueno, 2 ambulancias han sido agredidas físicamente con piedras, han querido secuestrar la ambulancia donde yo estaba. Por suerte, bueno, hemos podido salir de eso. Hemos llegado al hospital y bueno, por otros medios han sido trasladados al hospital hasta ahora 8 pacientes, de los cuales una es de sexo femenino, 7 de sexo masculino. La señorita de sexo femenino, bueno,
mientras atendíamos a pacientes delicados, graves, bueno, se dio a la fuga. En total tenemos en este momento 7 pacientes en el hospital, 2 de los cuales son muy delicados. Uno ha sido ya operado de un trauma abdominal penetrante con lesión de tumor y lesión intestinal. Ya la cirugía ha concluido, el paciente ya está en terapia intensiva. El otro paciente que inmediatamente después de terapia intensiva, después de realizar los estudios, es un paciente con un trauma cráneoencefálico severo. Después tengo otro paciente que ya ha sido operado con un trauma a nivel de glúteo izquierdo, que la cirugía se lo hizo satisfactoriamente. Tengo otro paciente con un trauma cervical, que bueno, en las siguientes horas va a ser operado. Tiene alojado un proyectil en la región cervical, lo bueno que está en tejidos musculares, no está afectando a ningún tipo de estructura vital. Después tengo un trauma facial, le estamos haciendo ahorita los estudios tomográficos correspondientes, y los demás pacientes son heridos por balines, que todos están estables por suerte. Entonces, por lo que usted me está diciendo, doctor, sí hay heridos de bala y también heridos de balines. Bueno, pues solamente tenemos para confirmar un solo herido de bala, porque es el único que tenemos la placa radiográfica. En los demás pacientes son traumas penetrantes, donde no se ha evidenciado la existencia de algún tipo de proyectil dentro de ellos. Entonces, como le digo, en este momento estamos realizando la atención médica correspondiente, y bueno, yo creo que la parte de ver si ha sido una herida de bala en los otros pacientes, exceptuando uno, bueno, tiene que ser la dirección policial, militar, que tiene que dar un informe oficial de esa parte. Me quedo un poco pensativa con lo que usted me acaba de decir. Son heridas penetrantes, pero no hay presencia de ningún objeto que diga que sea balín, que sea bala, ni nada por el estilo. Eso me deja un poco pensativa. Claro, como le digo, en quirófano no han encontrado, digamos, esquirlas o la bala en sí para decir que sí ha sido una herida por bala. Entonces sería, creo que, muy hacer un improperio en el cual decir que ha sido heridas de bala sin haber encontrado el proyectil, ¿no? Muy bien, gracias por haber conversado con nosotros, doctor. Usted es el director del Hospital Sagrado Corazones del Quenco. Gracias por esta información. Vamos a estar pendientes del progreso que tengan sus pacientes en las siguientes horas. Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Muchas gracias. Vamos a conocer a continuación otras informaciones que se han generado en el día. Estas son las 3 que usted tiene que saber. El representante de la OEA sostuvo que las elecciones en Bolivia deben realizar lo antes posible, para lo cual el organismo entregará el jueves sus recomendaciones de cara al nuevo proceso electoral. Más de 3.500 hectáreas fueron consumidas por las llamas y al menos 8 viviendas quedaron destruidas por varios focos de incendios que afectan la región chilena de Valparaíso, que vive la peor sequía en los últimos 60 años. Los puntos de bloqueo que buscan tener un efecto de desabastecimiento en La Paz son 31, en Cochabamba 22, Oruro con 13, Santa Cruz con 6, principalmente en las provincias en Potosí y Chuquisaca, que registran 5 en cada región, y en Beni un punto de bloqueo. Más adelante estaremos hablando con la senadora de Unidad Demócrata, Mirta Arce, para ver qué se puede hacer para salir de esta situación y convocar a elecciones en una forma correcta. Ya volvemos. No hay más fronteras, esta tierra es tuya y mía, eres bienvenido. El alma está abierta porque aquí, los brazos también, porque aquí. Tomamos contacto con nuestra periodista corresponsal en Oruro, Janet Martínez, para conversar acerca de lo que ha sido noticia el día de hoy. Janet, antes que nada, un abrazo a la distancia, compañera, bienvenida, buenas noches. Hay nueva autoridad del departamento, ¿no es cierto?
Exactamente, Miriam, usted ya lo ha dicho, tenemos nueva autoridad departamental. Es una elección que se ha realizado el día de hoy, un escenario que se ha tenido como una parroquia, más o menos, una parroquia ya católica de unas hermanas, la San Ignacia para ser precisos, donde se ha desarrollado esta elección para poder escoger a lo que es el nuevo gobernador de Oruro, ya que varios días Oruro estaba sin autoridad departamental, por lo que hoy ya ha recaído este cargo en lo que es el asambleísta Zenón Pizarro, quien ha obtenido o ha tenido en todo caso 21 votos en otros 7 ya que estaban en contra también para poder escoger a esta autoridad. Sin embargo, también cabe destacar que esta elección ha sido pues un voto secreto, así lo han querido hacer, ya que la mayoría de todos los que estaban postulándose a este cargo en todo caso eran afines al movimiento socialismo, y para no poder crear más polémica y tampoco problemas, es por esa razón que se ha creado o se ha decidido hacer lo que es la votación secreta. Muy bien, esperemos que tenga todo el apoyo de la población, ¿no es cierto?, para que el departamento de Oruro también esté en paz. A propósito, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está en realidad todo el departamento? ¿Qué noticias me puedes dar? Bueno, Miriam, comentarte que al momento en Oruro, hasta estos días, se ha tenido un panorama bastante tranquilo. Sin embargo, ya hemos conocido también algunos pronunciamientos que han sacado lo que es la federación, la FEDSUCO, en todo caso, que va aglutinando que todo lo que son las federaciones campesinas de todo el territorio orureño. Sin embargo, ha sido una convocación para que puedan bloquear, para que puedan cercar toda la ciudad y así poder evitar que ingrese hasta nuestra ciudad lo que son los alimentos, lo que se necesita, carne que estaba escaseando también en nuestra ciudad, pero sin embargo una buena situación por la que está pasando las comerciantes de carne, de res y de pollo han podido hacer que hasta la capital orureña pueda llegar lo que son los productos de primera necesidad de la canasta familiar. Pero sin embargo no ha habido respuesta por lo que son los municipios orureños en poder cercar, en poder salir de movilizaciones, en poder bloquear lo que son distintos distritos de nuestra ciudad. ¿Y cómo está el precio de los productos de la canasta familiar? Están elevados, Miriam, la arroba de papa, déjeme comentarle que está entre los 65 a 70 bolivianos. La carne está entre 45 y la que también, como dicen, la carne especial está entre los 70 a 80 bolivianos. Preocupa bastante la ciudad, la población en todo caso, los precios bastante elevados. Pasados días teníamos el costo del pollo por unidad a 80 bolivianos. Es también la preocupación de todas las familias orureñas, en especial de lo que es la ama de casa. ¿Y cómo está la situación en torno a la conexión interdepartamental, las carreteras? Porque acá en el departamento de La Paz estamos bloqueados, en otros lugares también hay bloqueos. ¿Cómo está con relación Oruro-La Paz, Oruro-Potosí, Oruro-Cochabamba? Al momento no hay ningún tipo de salida, Miriam, no hay los permisos, así nos ha dado a conocer lo que es el tránsito. Sin embargo, nos ha dado a conocer que algunos urubíes estarían saliendo de manera ya bastante irregular, pero sin embargo es bajo su responsabilidad, ya que los choferes en todo caso se tendrían tomando sus atajos para poder llegar a su destino final. Sin embargo, también nos han dado a conocer que si hay salidas en los urubís, estarían a un precio bastante alto. ¿Cuánto más o menos? ¿Te has enterado? Sí, está entre los 60 a 70 bolivianos a la ciudad de La Paz y ya arriba de los 80 bolivianos hasta el departamento de Cochabamba. Qué complicado. ¿Y cómo está en torno a la frontera? ¿Salidas? ¿No hay salidas? La frontera está tranquila, eso déjeme contarle, Miriam, hay bastante tranquilidad, están saliendo con toda normalidad lo que son los buses. Sin embargo, hasta ayer se veía un bloqueo pequeño, unas 3 personas que estaban intentando bloquear esa ruta, pero sin embargo al momento se encuentra expedita. Muy bien. ¿Algo más que quieras añadir con relación al panorama para que todo el país se entere cómo está Oruro? Relativa calma, me estás indicando, que sí con precios altos, ¿no? Exactamente, existe bastante preocupación, esperan también la población orureña que pues de la ciudad de Oruro no pueda olvidarse la presidenta, que pueda llegar ya así carne de res como también de pollo para poder abastecer a todas las familias orureñas, ya que existe bastante preocupación por los precios altos. Estamos con la misma situación, Janet. Algo que me estaba olvidando, la situación en torno a las clases, ¿cómo están allá?
Se ha normalizado totalmente, ya se han retomado las labores educativas, los maestros han decidido volver, pero sin embargo hay un problema también por lo que son los maestros del área rural que estaban movilizados precisamente, pero sin embargo a la fecha tenemos conocimiento ya que se está tomando con toda normalidad, ya las labores educativas están pasando, aún no tenemos un pronunciamiento oficial de que sí podría ampliarse lo que es ya las clases para poder culminar este año escolar. Claro, porque se había anticipado hasta con el anterior gobierno de que se iba a recalendarizar, ¿no es cierto?, la salida de la gestión. De todas formas, estamos todos en el país esperando el pronunciamiento de la Autoridad de Educación con relación a cuándo va a terminar el calendario escolar. Gracias, Janet, ha sido un gusto conversar contigo. Muy buenas noches, Miriam. Hasta otra oportunidad. Gracias. Seguimos con más. Estamos en contacto directo con el ministro Jerjes Justiniano para que él nos dé su palabra con relación a lo que hoy ha ocurrido en la ciudad de El Alto. Vamos a conversar con él. Ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, ministro? Lo estábamos esperando hace varios días en nuestro estudio, pero nos gustaría conocer cuáles son las conclusiones a las que han arribado hoy con la reunión con los sectores sociales. Bueno, en realidad la reunión a la que hemos arribado hoy día con estos movimientos sociales que son de toda la zona de los Yungas, es que ellos han reconocido en primer lugar que se trata de un gobierno transitorio. Han reconocido la presidencia de la señora Yanine Áñez, han solicitado ellos la convocatoria de elecciones lo más antes posible, y es más, y esto nos ha llamado la atención particularmente a mí, el hecho de que hayan dicho que han resuelto. Si no se convoca elecciones mediante la vía legislativa, ellos han pedido que sea precisamente la señora Yanine Áñez, en su calidad de presidente, que pueda convocar elecciones mediante decreto. Además, han pedido que se inicien los procesos penales correspondientes contra el expresidente Evo Morales, contra los exministros, y han agradecido también a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas por haber intervenido en la pacificación del país. Nosotros recogemos esto con una gran satisfacción. Creemos que acciones como estas están contribuyendo a la pacificación del país. En la mañana mantuvimos una reunión también con la Central Obrera Boliviana, en la cual la serie de puntos que ellos tenían para la discusión en el diálogo, hemos cedido posiciones, hemos acordado poder la firma o suscripción de un documento por la paz y por la unidad del país. Estamos esperando tan solamente que podamos concertar las conclusiones de esa concertación. Entonces esperamos que también con ese sector que aglutina a un gran sector de la población, podamos también arribar a este tipo de acuerdos y de concertaciones. Muy bien, la verdad es que diferentes regiones están en este momento con problemas. Por ejemplo, el tema de los bloqueos en las carreteras, el transporte internacional también se siente víctima de estos bloqueos. ¿Van a ustedes a tratar de conversar con todas las personas? Bueno, son diferentes bloqueos evidentemente, pero ¿qué se está haciendo para solucionar ese problema? Hemos indicado de manera reiterada que la convocatoria al diálogo es absolutamente a todos los sectores del país. Donde sea necesario realizar una concertación, ténganlo por seguro que el gobierno va a ir a sentar una mesa de diálogo y podamos conversar para lograr la pacificación del país. Otra consulta que le hago, y es que ya son varios sectores que están observando el decreto 4078. Evidentemente, uno de los puntos
establecidos con la Central Obrera Boliviana el día de hoy, es la posibilidad y la predisposición que tiene el gobierno de dejar sin efecto este decreto supremo, y eso como parte nuestra dentro de la concertación, y a cambio de ello esperamos de la Central Obrera la desmovilización de la zona del Alto también. Con la relación Estamos a la espera de la suscripción de ese documento. Con relación a la ciudad del Alto, que en este momento nos está preocupando realmente, porque sí, evidentemente hay personas que mantienen esa posición de bloquear, pero también hay otras que ya no quieren más bloqueo. ¿Para solucionar el problema de la ciudad del Alto? Hemos realizado distintas reuniones con distintos distritos del Alto. Esperamos seguir continuando con estas gestiones. Creemos que ya algunos sectores del Alto ya están cansados, ya no quieren seguir con esta intranquilidad, con este estado de zozobra, y por ello es que estamos acordando la concertación con varios sectores. Creemos que aún hay sectores que se mantienen duros en sus posiciones, pero creemos que el diálogo, creemos que la voluntad de poder pacificar el país se va a imperar, y en ese sentido vamos a poder lograr la pacificación del país. Y la última consulta que le hago, ministro, y a nivel político, ¿cómo van las negociaciones? ¿Se está pudiendo dialogar? ¿Se está pudiendo llegar a algo? Dentro del diálogo hemos dicho que es con absolutamente todos los sectores. Por lo tanto, uno de los sectores es también con el, digámoslo así, con los operadores políticos del sistema democrático boliviano, y también nos hemos sentado con ellos, tanto con los partidos que ahora ya no están en la oposición, y también con el movimiento al socialismo. Ha sido muy lento, no notamos mucho avance, pero creo que a pesar de ello vamos a seguir sentándonos las veces que sean necesarias. Muy bien, gracias por habernos concedido estos minutos. Sabemos que está muy ajetreado, pero esperamos ya tenerlo en estudio en una próxima oportunidad. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Muy bien. Vámonos a una pausa, por favor, porque vamos a continuar con más temas enseguida. Porque aquí el alma está abierta, porque aquí el alma está abierta, porque aquí los brazos también, porque aquí. Evidentemente esta semana es importante para todos nosotros porque vamos a ir escuchando voces que están dando planteamientos, ideas, soluciones, posibles soluciones para pacificar al país, hablando acerca de cómo podemos acelerar este proceso para llamar a elecciones. Hoy nos acompaña la senadora por Unidad Demócrata, Mirta Arce, bienvenida. Gracias, Miriam, una alegría estar aquí. Gracias, pues una alegría. Estábamos hablando de cómo está la situación en el país, ¿cómo lo está viendo usted, senadora? Bueno, con bastante preocupación. Creo que hay muchos desafíos hoy en Bolivia que los debemos encarar de manera holística, de manera integral, que nos permita, por un lado, pacificar el país, reconocer las diferencias, pero por otro lado que nos permita también avanzar en la constitución de un nuevo gobierno, y nosotros como legislativo estamos en esta segunda tarea de intentar buscar los mecanismos para que de la mejor manera esto se viabilice en el país, ¿no? Decirte, Miriam, que nosotros hemos trabajado en dos alternativas. La primera, como lo hemos hecho hace 4 años, casi 5 años atrás, en conformar la comisión mixta, que como tú sabes vamos senadores y diputados de las comisiones de Constitución a la comisión mixta para poder evaluar y evacuar esta convocatoria que nosotros, Comunidad Demócrata, ya la tenemos lista, la tenemos plena a poderla consensuar con los colegas del Movimiento al Socialismo, y obviamente analizar los mejores plazos, ¿no? En el marco de esta iniciativa, Miriam, tenemos que mirar muchos temas. Uno de ellos es el tema de los plazos. Solo para la selección de magistrados, nosotros estamos calculando en total unos 28, 30 días, pero si
Si esto es mucho, obviamente que siempre hay mecanismos legales para que esto se pueda reducir, más aún cuando nos encontramos en una coyuntura bastante especial que va a demandar de nosotros otro tipo de salidas en la reducción de plazos, ¿no? Pero al margen de esto, nosotros también tenemos un planteamiento de 3 alternativas, de 90 días, 120 días y 150 días. Para las elecciones. Para las elecciones. En el sentido, Miriam, de que tú debes recordar que tenemos una ley que rige el proceso electoral, no lo definimos ya nosotros, eso lo define la ley, la 018, la 026, que indudablemente hay plazos que hay que respetar. Hay que contratar personal. Mira, solo en Tarija se necesitan casi 700 personas para llevar adelante un proceso electoral. Eso lleva sus tiempos. Se necesita contratar las empresas que tú sabes, como en el caso pasado, se ha contratado un mes antes y eso ha hecho que tengamos el fafarrancho que hemos tenido en Bolivia y obviamente eso también lleva sus tiempos. Se aconseja unos 3 mínimamente 3 meses antes contratar las empresas que van a hacer la seguridad de todo el sistema informático, por ejemplo. Entonces, todo esto demanda tiempos, Miriam, que es importante que la población también los entienda. Creo que el peor error que podríamos cometer como legislativo es hacer un proceso a la rápida, a la loca, mal llevado, sin respetar plazos, que luego también nos lleve a otro tipo de consecuencias. Bueno, ayer usted ha escuchado hay que ver una voz que ha dicho el 19 de enero se tienen que realizar elecciones, o sea, está esto diseñado, Camacho, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Está diseñado esto para 90 días, que sería en marzo, que sería el 19 de marzo, lo más breve posible. Está también la otra alternativa de los 150 días, que es cumpliendo todos los plazos que la ley establece. Pero Miriam, más allá de esto, que para nosotros lo podemos reducir a lo mínimo posible, también hay que considerar otros temas. Por ejemplo, Miriam, el tema del padrón electoral. Yo le pregunto a Bolivia, vamos a ir a una nueva elección nacional, Miriam, donde sabemos que hay dudas en el padrón electoral, donde personas que han fallecido han emitido su voto, donde hay carnets con 2 o 3 dígitos, que eso, si tú te acuerdas, correspondía a una nomenclatura muy antigua que manejaba la Policía Nacional cuando nos daban la cédula de identidad de hace muchísimos años atrás, por ejemplo. 2 cositas que te pongo ahorita y además, en tapete, ¿no? Las personas que tendrían derecho a votar cumpliendo años hasta el día de las elecciones. Por ejemplo. Entonces, esos temas también hay que mirarlos porque hacen parte del proceso, Miriam. Y para mí el tema del padrón es un tema fundamental que no podemos pasar por alto y que obviamente en este afán de estimar plazos lo debemos considerar. Mira, el señor Camacho yo lo respeto muchísimo, pero hay autoridades técnicas especializadas en materia electoral que son quienes deben también dar una voz, ¿no es cierto?, y una orientación a la población para que de pronto no se piense que estamos nosotros queriendo alargar los mandatos. Ahora, esta propuesta que nosotros tenemos, Miriam, y que le hemos trabajado con asesoramiento técnico especializado, indudablemente es para cubrir los 2 procesos electorales, Miriam. Recuerda, claro, que al año ya tenemos las subnacionales. Que sería entonces, en marzo también. Exacto. Entonces, pensar un plazo intermedio yo creo que sería una solución muy importante para que así en un solo hagamos los 2 procesos. Es decir, el país, Miriam, ya ha tenido 2 gastos insulsos. El referéndum del 21F, que no sirvió para más nada, y esta elección del 20 de octubre, que fue una elección fraudulenta. Son 2 dineros del Estado que han ido al agua, Miriam, si tú te pones a pensar. Y ahora pensar que al año vamos a tener 2 elecciones, es doble gasto para el Estado. Y el de las primarias también. Ese es el otro tema que hay que analizar, ¿no? Entonces, yo creo, Miriam, que lo más sano para el país debiera ser una sola elección, tanto nacional como subnacional, que le permita al país viabilizar todas las autoridades a nivel nacional, municipales, regionales, departamentales y nacionales. Esto permitiría un ahorro para el Estado, agilizar fechas, no estar ampliando mandato de nadie, buscar una fecha intermedia que pueda viabilizarse de la mejor manera. Ahora, con relación a esto del padrón, ayer hemos recibido la visita de una ex vocal del tribunal, la señora Dunia, quien señalaba que evidentemente hay que depurar este padrón, ¿no es cierto? Por lo menos un mes para depurar el padrón, pero ya no incluir a las personas que llegarían a cumplir años hasta el día de las elecciones, porque eso sería otro conflicto. Como te digo, hay que generar diálogos en ese sentido, hay que ver lo mejor, hay que regirse por el sentido común, hay que regirse también por el urgente momento que hoy vive el país, hay que tener criterio amplio, Miriam, pero obviamente no reducir los plazos demasiadamente largos, de tal modo que también generes incertidumbre en la población. Y creo que ahora lo que hay es incertidumbre. Exacto. Es lo que más hay. Mira, Miriam, nosotros estamos con toda la predisposición, queremos decirle a Bolivia que hemos trabajado de manera
Miren, no, creo que han sido 3, 4 noches que no hemos pegado ojo con la preocupación, con la gran responsabilidad que pesa hoy sobre nosotros, pero además con las propuestas claras que ya estamos para el país. Ahora, dentro de esta propuesta está evidentemente el trabajo de la Asamblea Legislativa para la elección de vocales. Exactamente. Pero esa es la propuesta. Toda la Asamblea. Toda la Asamblea. Nosotros estamos apostando a que esa vía va a ser posible, Miriam. Estamos viendo ya humo blanco para mañana, muy próximo. Para mañana. ¿Van a estar ustedes? Nosotros vamos a estar a las 9 de la mañana. Es una sesión que se ha convocado del Pleno del Senado, donde vamos a estar, obviamente, tenemos propuestas claras para el país, no vamos con manos vacías, nos estamos sentando con propuestas técnicas, con propuestas apegadas a la norma, de tal modo que el país tenga certidumbre en que pronto vamos a aprobar esto. A ver, senadora, dígale al país quiénes van a estar presentes en la Asamblea Legislativa, qué partidos van a estar presentes. Bueno, nosotros mañana solo tenemos sesión del Pleno del Senado, Miriam, donde vamos a estar las 3 bancadas, va a estar el MAS, va a estar el PDC y vamos a estar nosotros como Unidad Demócrata. Te repito, tenemos nuestra propuesta para hacer en un solo evento electoral las 2 elecciones nacionales como subnacionales, y lo que sí le queremos decir al país es que estamos trabajando para que esto se viabilice de manera consensuada, de la mejor manera. Es nuestra responsabilidad, Miriam, y lo estamos asumiendo con el país. Indudablemente, Miriam, son momentos muy difíciles. Es difícil para el movimiento al socialismo perder a un líder que han tenido mucho tiempo. Es difícil para los movimientos sociales de pronto ver de que se avecina nuevos tiempos, de un nuevo modelo, de nuevos paradigmas, etcétera. Pero también es importante, Miriam, de que sepamos de que después de las elecciones aún subsisten compromisos con el país. Van a haber imperativos que nos van a obligar, Miriam, a acercarnos, a reconocernos, a construir una reconciliación nacional, que creo que es un proceso que nos hace muchísima falta a los bolivianos. Las últimas semanas han sido semanas de muchísimo dolor para el país, han sido semanas de muchísimo desencuentro, y creo que después de las elecciones nacionales que vamos a tener el próximo año, tenemos que empezar los bolivianos a reconocernos, a reencontrarnos, a construir solidaridad, a construir nuevos espacios, Miriam, que nos permitan coexistir. Somos un país plurinacional. Negar de que existen los pueblos indígenas. En Tarija, y me siento orgullosa de eso, tenemos 3 naciones indígenas. Tenemos los Guanayec, tenemos los Tapietes, tenemos los guaraníes. Y con Andrés II, por ejemplo, yo tengo un cariño muy grande, y yo he sido criada en el Chaco, Miriam. He bailado con ellos en toda mi infancia. Entonces, hay lazos que nos unen a los bolivianos, y tenemos que buscar esos lazos. Tenemos que ser capaces de superar nuestras diferencias, Miriam, en pos de las mayores similitudes y de los mayores encuentros que podamos construir. Yo creo que eso va a generar. Miriam, fueron semanas muy difíciles. Hubo mucha desconfianza en nosotros, hacia los colegas del MAS, pero también de ellos hacia nosotros. Han sido procesos muy difíciles. Yo quiero agradecer a gente que ha estado muy cerca nuestra, sobre todo a Brian Mier, que nos ha ayudado bastante a entender muchos temas, Miriam, que tal vez no los entendíamos antes, ¿no? Que no los leíamos antes. Usted que ha sido vocal, ¿no es cierto? No, yo he sido parte de la comisión en la anterior designación. Perfecto. Sí. A ver, ¿cómo se podría viabilizar la elección de los vocales ya en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo tendría que ser el trabajo? Lo primero para que la población esté más o menos clara en esa idea. Ok, lo primero que nosotros tenemos que hacer es mañana aprobar la convocatoria y constituir la comisión mixta. La comisión mixta es donde nosotros ya hacemos pública la convocatoria y empezamos el trabajo propiamente de designación de los postulantes al Tribunal Supremo Electoral. Este trabajo, desde la publicación de la convocatoria hasta contar con las personas, nos lleva más o menos entre 28 y 30 días, apretando los plazos a los menores plazos posibles. No antes, por decirte, teníamos 5 días para algo, ahora lo hemos reducido a 2 días. Teníamos 3 días, lo hemos reducido a 1 día. O sea, hemos estrechado bien harto los plazos, de tal modo que en 90 días logremos tener el proceso electoral concluido. Entonces, concluido ese proceso, ya tendríamos las autoridades y obviamente ya ellas tienen que arrancar con su trabajo de lo que supone preparar el calendario electoral, Miriam, que supone una serie de etapas, como tú ya sabes. Y eso, como te digo, es al margen o de manera paralela. Hay que ver el tema del padrón, que también nos preocupa a nosotros. Queremos darle certidumbre al país. Nosotros sería muy irresponsable no considerar ese tema, por lo menos como recomendación para el próximo tribunal que lo asuma, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué pasaría? Porque esta gestión gubernamental termina el 22 de enero.
Yo creo que ajustando los plazos podemos tener autoridades en esa fecha, ¿no? ¿Para el 22 de enero? Para el 22 de enero, sí, ajustando los plazos. Pero te repito, mucho va a depender también qué sugerencia y qué consejo nos dé la OEA. Nosotros estamos a la espera de que la OEA también se constituya en un brazo técnico importante para apoyar este proceso. Eso ¿Y es la única institución que puede apoyarles o darles luces, que fuera de la OEA? Puede haber otras, ¿no? Inclusive la Unión Europea, que también tiene expertos en el tema, Naciones Unidas. Yo creo que hay que generar una serie de veedurías internacionales también para darle transparencia al país también. Pero ¿sabes qué, Miriam? Yo noto algo también. Cuando vienen los observadores internacionales, se quedan en las capitales. No van a las regiones rurales. Yo quisiera que vayan a las regiones rurales. Yo quisiera invitarles a todos los organismos internacionales que estén en las comunidades indígenas, que estén en las áreas rurales, que no se vengan a las ciudades. En las ciudades estamos los ciudadanos que ya tenemos de algún modo más experiencia en los procesos electorales, porque Bolivia tiene una riquísima cultura electoral, Miriam. Si tú miras, en la región tenemos uno de los índices más altos de participación ciudadana en las votaciones, y eso creo que no necesita mucho seguimiento ni mucha veeduría internacional. Donde sí para mí me parece vital es en las áreas rurales, que estén en todas las naciones indígenas, desde Omasuyos hasta los guaraníes de Tarija. Creo que eso sería una experiencia inédita desde la veeduría internacional, y para nosotros creo que sería mucho más gratificante, porque ellos les llevarían una mirada global de lo que pasa en todas las regiones del país, ¿no? Y realmente sería una muy buena idea, y ver también la participación, como le dije, de otros organismos al margen de la Organización de Estados Americanos. Así es. A ver, entonces mañana vamos a estar pendientes de lo que digan en el Senado, y de ahí ver también cómo se va a configurar este tratamiento. Miriam, nosotros hemos sido muy claros como bancada en esto. O nosotros como legislativo asumimos esta obligación que tenemos con el país en este momento tan delicado, o directamente, Miriam, hay la otra opción, que es el decreto de excepción que pudiese emitir la señora presidenta, y yo la verdad pediría que se cierre el Congreso, que se saque el decreto de excepción y que se cierre el Congreso, porque ya no tendríamos razón de ser si no somos capaces de generar hoy una alternativa democrática real, confiable, creíble para el país. Creo que hoy la historia demanda de nosotros responsabilidad con el momento, demanda solución para el país, no para ningún partido, ni para los unos ni para los otros, para el país, Miriam, y eso es lo que nos va a dar a nosotros mismos el deber cumplido. En 3 meses nos tenemos que ir, y creo que nos vamos a ir con el deber cumplido de que cada una de las regiones que nos ha elegido, que ha depositado la confianza en nosotros, no te olvides que somos 4 senadores por cada departamento, nos vamos felices con el deber cumplido con Bolivia, más aún esta coyuntura tan complicada, tan difícil para el país. Hay otro tema que nos preocupa también, Miriam, y es el hecho de que por Constitución nosotros elegimos 6 vocales del Tribunal Supremo Electoral. Exacto. Y 1 elige el presidente. Exactamente. Eso también tenemos que analizar si se va a mantener esa nomenclatura, ¿no?, en estricto apego a la Constitución, o cuál va a ser la modalidad de elección. Entonces, como te digo, hay varios temitas que todavía hay que discutirlos mañana. Esperemos que sea, no importa que sea mañana, una sesión en tiempo y materia que nos permita tener todas estas figuras claras para enfocar un proceso con miras a eso, porque no te olvides que el número de vocales tiene que ir ya en la convocatoria. Bueno, yo creo que sin descanso. Sí, estamos en eso. Ese es el compromiso, Miriam. Gracias, gracias, senadora, por el mensaje de unidad además que acaba de dar. Hay varios problemas que se debe atender con urgencia, y varias regiones que están siendo afectadas. Ni qué decir de los sectores que también se están viendo perjudicados en este tiempo. Estoy con don Marcelo Cruz, que es el presidente de la Asociación del Transporte Internacional. Nos volvemos encontrando. Marcelo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Miriam? Buenas noches. Un saludo a todo el país. Efectivamente estamos con problemas. Nuestro sector es uno de los más vulnerables ante las dificultades que se presentan principalmente en este momento de conflictividad en el país, bloqueos, personas que reivindican una posición. Y nosotros
como institución, parte de un sector, y principalmente en estos 2 últimos días hay un manifiesto de todo el sector de transporte, principalmente del eje troncal La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, de poder pacificar, de poder llamar a la reivindicación de los bolivianos, de toda la población que está movilizada con una situación que se pide y con otros que también han estado movilizados. Necesitamos pacificar, y principalmente los más afectados en este momento son las personas que tienen menos recursos, la gente más pobre, el área rural. Hemos visto, somos testigos que muchos de los productores han botado sus verduras, sus hortalizas a la carretera porque no han podido llegar a los mercados de las ciudades intermedias y las ciudades principales para comercializar estos productos. Una pena realmente, de un dolor tremendo en el corazón, porque hay gente muy perjudicada. Nosotros tenemos, aparte del problema que se ha dado en el país de alrededor de 25 días, tenemos otros 15 días que ha pasado los problemas en Chile y en el Perú. Entonces, sumados, tenemos casi 2 meses sin haber podido trabajar, tenemos deudas. La mayoría de las personas que son parte del sector de transporte pesado internacional trabajan con los bancos, no se ha podido cumplir las letras, las multas, sanciones, y lo que más nos afecta en este momento son las sobreestadías, las multas abusivas que las transnacionales, las navieras que operan en el país están queriendo y pretendiendo cobrar sin que alguna institución del Estado pueda ponerle un freno. Aprovecho la oportunidad, Miriam, principalmente mandar un mensaje de reconciliación entre bolivianos. Todos necesitamos trabajar, todos necesitamos vivir en paz, tener tranquilidad, no estar en esta incertidumbre que realmente está afectando el corazón, la mente de las personas, está generando hasta incluso rencor, odio entre bolivianos, y no puede ser eso. Todos somos compatriotas, todos somos hermanos. Indudablemente algunos pensamos diferente, otros piensan de otra forma, pero somos del mismo país, somos vecinos, el sector nuestro es uno de los más importantes, porque entrelazamos la parte rural, el campo con la ciudad. Nuestras unidades circulan por diferentes poblaciones intermedias a lo largo del país, y podemos convivir con las personas que están alrededor o están en las laderas de las carreteras, y sabemos que el sentir en este momento de todos los bolivianos es que haya paz. Lamentablemente existen personas radicales que están haciendo operaciones no legales, que están incentivando, que están generando, que están pagando movimientos, y llamamos a la reflexión a esas personas. Por favor, de una vez tranquilicémonos, hablemos en son de pacificar el país, y bueno, es la situación en la que nos encontramos en este momento. Ustedes han intentado hablar con autoridades de gobierno. Yo sé que todavía muchas autoridades, ministerios, viceministerios, recién los ministerios se han llegado a ocupar, pero faltaría todavía el de trabajo, faltan algunos viceministerios, pero han tratado de acercarse a ellos para ver qué solución podrían encontrar, cómo se podría desbloquear al país, porque el país entero está con esta situación. Sí, indudablemente nuestros problemas son innumerables, porque son 14 años que no hemos recibido atención de parte del anterior Estado, del anterior gobierno, pero tenemos que ser considerados y tenemos que ser realistas. Nosotros hemos presentado y hemos hecho conocer al actual gobierno 5 necesidades de las más imperantes en este momento, para poder de alguna manera empezar a trabajar y compensar, o de alguna manera alargar un poco más hasta que se pueda trabajar y pueda restituirse el factor económico para cumplir obligaciones bancarias, de multas, sanciones que se tienen por incumplimiento de plazos en la cuestión aduanera y en impositiva, ¿no? Entonces estamos con las gestiones necesarias. Hemos tenido ya una respuesta de parte del ministro de la Presidencia. Sí. Esperemos que en las próximas horas pueda concretarse a través de una nota oficial invitándonos o convocándonos a una reunión. Hemos tenido un contacto ya por línea baja. Le hemos hecho conocer de la situación en la que nosotros nos encontramos, y esperemos que en las próximas horas podamos tener una reunión con parte del gabinete que tiene que ver con nuestro sector, y luego posteriormente ya empezar a la normalidad. Necesitamos normalizar nuestro trabajo, que es lo que más necesita el país para poder progresar. Realmente estamos viviendo los momentos tal vez más difíciles económicamente, toda la población nacional. Exacto. Pero tenemos
tenemos que tener la fe y la esperanza de que esto va a pasar y que los próximos días ya tengamos certidumbre, principalmente en el orden político. Bueno, ese es el deseo que tenemos todos y lo que usted ha dicho es verdad. Los que tienen menos recursos en este momento le están pasando realmente muy mal. Don Marcelo, esperemos que se pueda realizar esa reunión que usted está pidiendo con el ministro de la Presidencia y después conversamos para ver a qué han llegado, a qué han arribado para también tratar de colaborarles en esto. Gracias y buenas noches. Gracias, Miriam, y nuevamente llamar a la pacificación del país, a la paz de todos los bolivianos para poder vivir como hermanos, vivir en tranquilidad que todos necesitamos en este momento. Gracias a usted. Vámonos a una pausa, por favor. Porque aquí tanto tiempo eres bienvenido. También habló el ministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, con relación al mismo operativo en el que se sacó un convoy de cisternas con gasolina y camiones con garrafas desde Sencata y que después terminó en, hechos de violencia con heridos y también 3 fallecidos. Escuchemos. Se trata de salvar vidas y las personas que están atentando en la planta de Sencata no les interesa la vida de los bolivianos. Por eso es bueno que estas personas, que son en un número reducido, significativo pero reducido al mismo tiempo, no representan el espíritu de los alteños, no representan el espíritu de los bolivianos. Por eso estamos seguros que en la coordinación con la Policía Nacional vamos a llegar a establecer 100% la seguridad de Sencata. Son 2 cosas. Punto número 1, que ustedes como comunicadores y periodistas deben saber que la herramienta más relevante en estos momentos de las hordas, porque no hay otra palabra, es la desinformación. Por lo tanto, cada vez que uno reciba, y esto también para la población, cada vez que reciban un video, un audio, traten de corroborarlo, porque definitivamente es una guerra psicológica permanente. Punto número 1. Yo no quiero ofender a aquellos bolivianos que han decidido tomar el camino de la violencia. Por lo tanto, me disculpo si por ahí la palabra horda no es la correcta, pero estamos indignados. Me disculpo, pero estamos indignados. No puede ser que la violencia tome nuestras calles. Sujetos que están pagos, probadamente les están dando dinero, probadamente están alcoholizados, probadamente es casi seguro que ellos reflejan lo peor de nuestra sociedad. Entonces nuestra indignación pasa porque mientras nosotros estamos intentando generar el diálogo, generar procesos de paz para la democracia, tenemos bolivianos que han decidido ir por el lado de la violencia y que además no entienden razones. Conversando con oficiales del ejército y la policía, cuando ven que hay un enfrentamiento, quieren llamar a algún líder, quieren llamar a alguna cabeza para poder entablar lo que corresponde, que es un diálogo, y no encontramos interlocutores. Y cuando encontramos interlocutores, está en situación inconveniente, absolutamente alcoholizado. Esa es la realidad. La información de la fiscal me imagino que tiene absolutamente toda la autopsia, pero le voy a comentar algo. Punto número 1. De las Fuerzas Armadas no salió un cartucho. Y si usted se refiere al herido que está en las redes con una herida en el cuello, les garantizo que ese no es un calibre 7.62. Le garantizo. Dicho esto, a todo Bolivia, decirles que vamos a seguir trabajando en el diálogo, en la paz. Nos sigue guiando la Biblia y Dios para todos nuestros actos. Hoy
aquellos actores que están ligados a la violencia ya tienen un carácter de terrorismo de Estado. En la medida de las posibilidades se va a proteger el trabajo de las personas porque tienen derecho a trabajar. Pero en la medida del 100% de las posibilidades vamos a cuidarse en Cata. ¿Entienden? O sea, nuestro rol constitucional y como Fuerzas Armadas nos permite y nos dice que nosotros tenemos la obligación de cuidar empresas estratégicas del Estado. Eso es fundamental y les garantizo que estamos trabajando en ello conjuntamente con la Policía Nacional. Muchas gracias. Nos vamos con el corazón realmente conmovido por lo que está pasando en el país. Buenas noches. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra. Eres bienvenido.